Bueno, entonces ya creo que podemos iniciar. En nombre del Consulado General de la República Argentina, acá en Montreal, Canadá, queremos agradecerles la presencia a todos los que nos acompañan hoy aquí, especialmente a Natalia Gerardi y a Enrique Stola, quienes serán nuestros panelistas el día de la fecha, en este webinar que estamos organizando en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Bueno, queremos también agradecer especialmente a Mónica Soto, que hoy participará como moderadora, no solo por su asistencia y su ayuda en el día de hoy, sino también por todos los eventos y webinars que ella nos viene ayudando desde ya hace un tiempo, incluyendo uno también una temática parecida a principio de año, y al programa de español de la Universidad de Montreal, de la Universidad de Quebec en Montreal, y finalmente a la red Raíces aquí en Canadá. Así que, bueno, con esto me gustaría cederle la palabra a Mónica para que haga la apertura propiamente dicha, y bueno, gracias a todos nuevamente por estar acá hoy con nosotros. Bueno, muchísimas gracias, señor cónsul adjunto, y buenas tardes, queridas amigas y queridos amigos de Canadá y de Argentina. Como lo dijo el señor cónsul, me es muy grato darles la bienvenida a esta conferencia organizada conjuntamente con la Escuela de Lenguas de la Universidad de Quebec en Montreal, el Consulado General de la República Argentina en Montreal y la Red Raíces de Científicos Argentinos en Canadá. Voy a ser la moderadora de esta conferencia que conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y que se celebra cada 25 de noviembre. La Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, emitida por la Asamblea General de la ONU en 1993, define la violencia contra la mujer como todo acto de violencia que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. Creo que nadie ignora que los efectos físicos y psicológicos resultantes de la violencia ejercida contra las mujeres y las niñas las afectan a lo largo de todas sus vidas. Ahora permítanme presentarles a nuestros conferenciantes. Natalia Gerardi, en reconocimiento a su amplia trayectoria en esta temática, es actualmente directora ejecutiva de ELA, Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, cuya misión es alcanzar la equidad de género a partir de acciones de incidencia, trabajo en redes y el desarrollo de capacidades de actores políticos y sociales con el fin de mejorar la situación social, política y económica de las mujeres. Este organismo fue fundado en 2003 en la ciudad de Buenos Aires. Por su parte, Enrique Stola se define ante todo como feminista. Es médico psiquiatra, especialista en psicología clínica, especialista en metodología de la investigación científica, magíster en psiconeuroendocrinología, psicodramatista, experto en violencia de género, en agresiones sexuales contra las infancias y masculinidades. Es también miembro de la Asociación de Psiquiatras Argentinos. Después de la intervención vamos a tener un periodo de preguntas, o sea que pueden prepararlas, y ahora les voy a pasar la palabra primero a Natalia y luego a Enrique. La palabra es para ustedes. Muchas gracias, Mónica, por la presentación. Gracias al Consulado Argentino en Montreal por la invitación y la organización de este evento. Yo quería compartir algunas ideas en torno a la conceptualización de las violencias y también a la forma en que se abordan las violencias en Argentina en particular, pero en la región en términos más amplios. Como ustedes saben, la región de América Latina y el Caribe es una de las que tuvo
en primer lugar, amplísima adhesión de una convención regional para abordar la violencia contra las mujeres, que es la convención conocida con el nombre de Belén do Pará. Una convención amplísimamente ratificada en América Latina y el Caribe al inicio de la década del 90, y que dio lugar a una tendencia en la región de sancionar normas nacionales, sobre todo dedicadas a abordar la violencia en las familias y en las parejas, ¿no? Las leyes de violencia doméstica o violencia familiar. Y esa fue también la situación de Argentina a nivel nacional y en todas las provincias. Se sancionaron leyes tendientes a buscar mecanismos para proteger frente a las violencias extremas en las parejas y en las familias, y tratando también de dar cuenta de un problema que ya era evidente en esa época, que es el problema de acceso a la justicia. Lo difícil que es para mujeres en situación de violencia, que generalmente está acompañada de situaciones de violencia económica, o porque no tienen empleo, o porque no disponen de los ingresos generados aún por su propio empleo. Entonces, las dificultades de acceder a patrocinio jurídico, a una representación jurídica para poder acceder a los tribunales en busca de protección, era muy dificultosa. Entonces, estas leyes de primera generación, estas leyes aprobadas a principios de la década del 90, a lo largo de la década del 90 y los primeros años de la década del 2000, tuvieron este objetivo, entre otros: tratar de generar mecanismos para promover una manera más sencilla, más accesible, menos costosa de acceso a la justicia, eliminando el requisito de tener, o limitando la exigencia del requisito de tener representación jurídica para acceder. Ahora, a lo largo de los años, y de las investigaciones y de la comprobación empírica, vimos que ese no es el único problema de acceso a la justicia. Los problemas de acceso a la justicia son mucho más graves que solamente ver si contás o no con patrocinio jurídico gratuito o facilitado. Hay un problema anterior que tiene que ver con el conocimiento de los derechos, con la forma de comprender distintas formas y expresiones de violencia como formas de violencia, respecto de las cuales hay mecanismos de protección disponibles. Que la violencia no empieza con los intentos de femicidio, ni siquiera con la violencia física o sexual, sino que la violencia en las relaciones de pareja y en las relaciones familiares se empieza a consolidar a través de mecanismos de dominación, de humillación, de sometimiento, que empiezan siendo tal vez más sutiles, menos visibles, pero no por eso menos preocupantes, menos problemáticos, y que van instalando la forma en que luego se van agravando esas violencias. De modo tal que hoy en Argentina podemos decir que en los últimos 5 años, desde que contamos con estadísticas de femicidios a nivel nacional, estadísticas oficiales elaboradas por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, esas estadísticas muestran que en los últimos 5 años casi el 70% de las víctimas de femicidio son víctimas de violencia en parejas actuales o pasadas. Es decir, situaciones de violencia dentro de las familias, sobre todo, en particular, a manos de parejas actuales o anteriores, respecto de las cuales en cerca de un 20% de los casos ya había órdenes de protección emitidas por la justicia. Esto quiere decir que los problemas de acceso a la justicia no se solucionan siquiera habiendo accedido formalmente al espacio del Poder Judicial. Eso nos lleva a otra dimensión del tema, que tiene que ver con la forma en que debe interactuar la ley, que existe, que nos protege, desde los marcos normativos internacionales, como mencionaba Mónica en la Declaración de Naciones Unidas, y después también todos los comités y todos los tratados internacionales de derechos humanos y los comités que vigilan su cumplimiento han descrito cómo la violencia contra las mujeres es una forma de discriminación extrema hacia las mujeres, de vulneración de su dignidad y sus derechos humanos más básicos, y por lo tanto son competencia y obligación de esos comités en la aplicación de los tratados garantizar y velar porque los estados avancen en el cumplimiento de su obligación de garantizar el derecho a una vida libre de violencia. O sea que protección normativa a nivel internacional, regional, también nacional y locales tenemos. Las leyes no son el problema. El problema es la forma en que se llevan a la práctica, la distancia entre el derecho en los libros y el derecho en acción.
Esto no quiere decir que no haya ningún problema con la regulación, siempre es perfectible y de hecho los fenómenos también van cambiando y hay algunos aspectos de los fenómenos de distintas modalidades de violencia que podrían abordarse tal vez mejorando o especificando alguna cosa en la legislación, pero no está ahí el nudo del problema, a eso me refiero. El nudo del problema no está en las normas, sino en su aplicación. Y la aplicación no depende o no está sujeta solamente al control, que siempre es posterior del Poder Judicial. El Poder Judicial actúa cuando la vulneración de derechos ya se ha producido, ¿no? Actúa para reparar la vulneración de derechos, para reparar, ojalá, las injusticias o atender sus consecuencias, cuando es irreparable, como por ejemplo en muchos casos de violencia, sin duda los casos de femicidios. Pero la justicia actúa frente al hecho sucedido, difícilmente es eficaz para prevenir, salvo en el agravamiento de la violencia. Actúa frente a la primera manifestación y puede eventualmente prevenir el agravamiento de la violencia. Pero el lugar de la prevención, el lugar del acompañamiento, el lugar de facilitación del acceso a los derechos corresponde a las políticas públicas. Y las políticas públicas son de competencia de los poderes ejecutivos, a nivel municipal, provincial y nacional. Ahí entra en escena la importancia de contar con un plan nacional de acción para abordar las violencias por razones de género. Como les decía, Argentina fue parte de esa primera generación de leyes que sucedió a la ratificación de la Convención de Belén do Pará. Una vez sancionada la convención, los países de la región aprobaron estas leyes dedicadas específicamente al tema de violencia doméstica, violencia familiar, pero a partir del año 2007, más o menos, varios países de la región, más de una decena ya, aprobaron leyes de protección integral frente a diferentes formas de violencia. Ese camino tomó la Argentina al aprobar en el año 2009 la ley 26.485 de protección integral de las mujeres frente a todas las formas de violencia. Esa ley describe distintos tipos y diferentes modalidades o ámbitos en los que se manifiesta, diferentes tipos de violencia como la violencia física, sexual, psicológica, simbólica, económica, y diferentes ámbitos en los que se manifiesta, porque todas esas violencias se pueden dar en las familias, en la unidad doméstica, en el empleo, la violencia laboral, en las instituciones, la violencia institucional, en la atención de la salud, la violencia reproductiva o la violencia en los derechos reproductivos o la violencia obstétrica, y se agregaron posteriormente, de manera bastante reciente, en el año 2018-2019, otros ámbitos nuevos como son la violencia en espacios públicos y la violencia política. Ahora, ¿cómo hacer operativos los derechos que nos promete esta ley y el marco más amplio internacional y regional? Ese es el espacio de actuación de las políticas públicas ordenadas a partir de un Plan Nacional de Acción contra las Violencias. El primer Plan Nacional de Acción contra las Violencias, a pesar de que la ley es del año 2009, el primer Plan Nacional de Acción fue aprobado recién en el año 2016, y gracias a que el movimiento de mujeres, los feminismos, acompañadas por el periodismo, la comunicación y una parte importante de la dirigencia política que respondió al reclamo, pero que no lo había protagonizado, frente a la manifestación sumamente masiva del 2015 del Ni Una Menos. Ni Una Menos fue un movimiento de las bases, del movimiento de mujeres, de los feminismos, acompañadas por el periodismo, por la academia, por las activistas, los movimientos sociales, que buscó llamar la atención sobre la violencia más extrema, la reiteración sin pausa de los femicidios en Argentina. Y a partir de esas primeras manifestaciones en el 2015 siguieron otras, y siguió sobre todo la complejización de la agenda de la violencia contra las mujeres. En respuesta a ese primer momento de las marchas de Ni Una Menos en el 2015 fue que la nueva gestión del gobierno de ese momento, en el 2016, propuso y aprobó y puso en marcha un Plan Nacional de Acción para abordar las violencias, que fue un buen plan, con un presupuesto limitado, pero asignado y conocido y transparente, que nos permitió desde la sociedad civil, un trabajo que desde ELA y un proyecto que coordinamos, que se llama Cerrando Brechas para Erradicar la Violencia contra las Mujeres, un proyecto
que compartimos con otras organizaciones de sociedad civil y que tiene el apoyo de la Unión Europea en Argentina, desde ese espacio de militancia pudimos monitorear el cumplimiento de las obligaciones del Estado, monitorear la asignación presupuestaria, monitorear cómo se gasta o no el presupuesto, cuándo tratan desde el Poder Ejecutivo de reasignar partidas de una manera arbitraria o ilegítima. Todo ese monitoreo fue posible porque la sociedad civil se mantuvo alerta e interesada e involucrada en mantener viva esa llama del ni una menos, que no le pertenece a nadie, sino que es parte de la sociedad argentina y más allá también, porque se extendió desde Argentina a toda la región. Pasado esos primeros años de implementación de ese primer plan, la nueva gestión con una institucionalidad de género reforzada y renovada a partir de la creación del Ministerio Nacional de las Mujeres, Géneros y Diversidad, se propuso y se aprobó un nuevo plan de acción que empezó a regir el año pasado, en el año 2020, que tiene una duración de 2 años, 2020 y 2022. Y estamos en ese mismo proceso de monitorear su cumplimiento, monitorear sus metas, revisar el presupuesto, problematizar la falta de ejecución del presupuesto que se le asigna, y sobre todo analizar cuáles los resultados y cuál es el impacto en finalmente abordar los problemas de violencia. Porque lamentablemente, y en esto por supuesto que generó más complicaciones la pandemia, las medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio que nos requerían como medida sanitaria permanecer en el hogar, pero no podíamos desconocer que esa medida sanitaria también ponía en riesgo a las mujeres, niñas, adolescentes, que en sus hogares no encuentran realmente un lugar de protección, sino muy por el contrario, un lugar de peligro. Recordemos la estadística de casi el 70% de los femicidios es a manos de una pareja actual o pasada, y un porcentaje todavía mayor se da dentro del ámbito familiar, ¿no? Entonces, por supuesto que la pandemia generó más complicación, profundizó las problemáticas que son preexistentes, pero de todas maneras, aún así, lamentablemente, el año 2020, en un año en el que todos los demás delitos descendieron en sus tasas, en su incidencia, la tasa de femicidio se mantuvo igual, ¿no? Y este año pareciera que incluso tal vez aumente. Entonces, la pregunta es, ¿por qué después de tantos años, de tanto trabajo, de tanto compromiso, de haber logrado avances importantes como las normas, los planes de acción, la asignación presupuestaria, la institucionalidad de género, realmente una mayor conciencia de parte de la sociedad y un empoderamiento de las jóvenes y de las mujeres en torno a la no tolerancia a relaciones y formas de violencia con las que han convivido durante muchos años, porque finalmente, de todas maneras, los números de las violencias no cambian. Y ensayo dos cosas, dos respuestas breves solamente. Una, se trabaja demasiado poco en prevención. Las políticas de prevención todavía son poco extendidas. Cuando hicimos algunos relevamientos el año pasado con organizaciones de sociedad civil en todo el país, vimos también la debilidad de las organizaciones de la sociedad civil en el país, en términos no de compromiso, no de conocimiento, no de saberes, no debilidad en términos de su potencia para acompañar y atender los problemas de las mujeres de sus comunidades, sino debilidad institucional. Es muy difícil trabajar sin recursos, trabajar aún en contra de los deseos o los intereses o el apoyo de los gobiernos locales. Entonces, la necesidad de profundizar todavía las políticas de prevención, sobre todo en los niveles locales, que son los niveles más cercanos a las mujeres. Hay un estudio que hicimos el año pasado, que se llama Los costos de la violencia doméstica, que hace un análisis a través de información de estadísticas, de costos de atención de la salud, de costos en pérdida de productividad laboral, cuál es el costo para el sistema de permitir las tasas de violencia en parejas actuales y pasadas que tenemos en la Argentina. Y lo que vimos es que es 22 veces más caro
para el sistema atender las consecuencias en términos de salud, de afectación de la salud y de pérdida de productividad en el empleo. Es 22 veces más caro atender las consecuencias de la violencia extrema que lo que sería atender la violencia en sus primeras manifestaciones. Entonces, no solamente hay una obligación legal y ética de trabajar mejor en prevención, sino que además hace sentido económico. Haría sentido invertir los recursos económicos en prevención, antes que atender las consecuencias de las violencias gravísimas. Entonces creo que las políticas de prevención son un tema sumamente importante. Y el segundo punto que me parece importante señalar es el de trabajar en las demás violencias, en visibilizar las otras formas de violencia, las que se sostienen cotidianamente en otros ámbitos, no solamente las violencias extremas que llevan a los femicidios, sino la violencia en la vía pública, en los espacios educativos, en los espacios de atención de la salud, en el ámbito laboral, las violencias cotidianas que sostienen y permiten la consolidación y el mantenimiento de una cultura de discriminación y de sometimiento de la cual las otras violencias, las que llevan a los femicidios, todavía se mantienen bastante inmodificadas. Entonces, para trabajar en aquello que está en la punta de la pirámide, que es la violencia más extrema, el femicidio, hay que trabajar en todo lo anterior también. Hay que trabajar también en las violencias que están, digamos, por abajo de la línea de flotación del iceberg, ¿no? En el subsuelo, aquellas que pueden parecer menos evidentes si no sabemos identificarlas. Y para eso hay que trabajar también, sin duda, en educación, pero de manera más amplia en la transformación de nuestra cultura. Y eso tiene que ser un compromiso colectivo, aunque la responsabilidad, sin duda, la asume el Estado. Creo que me quedo por acá. En la página web de la organización que dirijo están las investigaciones que he mencionado y varias otras. Les invito a leerlas y a contactarnos con cualquier duda, consulta o comentario de interés. Muchas gracias. Estás muteada, Mónica. Eso. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, primero porque respetó el tiempo y segundo porque creo que tenemos ya un panorama, es un panorama más bien jurídico de cómo se maneja la situación, y ahora vamos a pasar a un tema un poquito más escabroso, que son las consecuencias de las personas que sufren ese tipo de violencia. Entonces ahora vamos a escuchar al doctor Stola. Bueno, buenas tardes a todas, a todos y a todos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, escuchaba atentamente a Natalia, súper experta en todo esto, y pensaba que voy a hablar un poquito, ¿sí?, de las consecuencias médico-psicológicas de esta violencia de género, y que fundamentalmente está estudiada en la violencia de género extrema, la violencia machista extrema. Pero no quiero quedar encerrado ahí, porque quedar encerrado ahí, solo en ese esquema, pasaría a invisibilizar otras violencias que, como bien decía Natalia, son de diferente intensidad, pero que atraviesan absolutamente todos los cuerpos, y es la básica matriz y estructura que permite que nuestra sociedad esté preparando los femicidas que van a actuar en diciembre, que van a actuar en enero, que van a actuar en el 2023, y así en cada mes, de acuerdo a cómo los contabilicemos. Entonces puedo decir que en la violencia de género extrema, allí en la violencia de pareja o dentro de un grupo, en donde el tipo ejerce el dominio territorial como el macho que, y esto pasa en cualquier clase social, obviamente, lo más común es encontrar depresión o trastorno de estado de ánimo o estrés postraumático. Y el estrés postraumático
evoluciona, si no es tratado adecuadamente, a veces se resuelve sin intervención psiquiátrica o psicológica. Pero si no, evoluciona a trastornos en piel, a trastornos a trastornos circulatorios o a carcinomas. O sea, las mujeres que sufren durante años violencias pueden desarrollar patologías muy graves, morir por esas patologías, pero no aparecen en las estadísticas. Y la violencia produce un profundo deterioro en la calidad de vida. Y nos encontramos con que las niñas, adolescentes, en donde el cerebro está muy maduro, también son agredidas sexualmente y sufren o trastornos de la alimentación, bulimia, anorexia. He leído investigaciones en donde la mayoría de las personas bulímicas o anorexia, mujeres, han tenido agresiones sexuales, siendo niñas, siendo pequeñas. Encontramos trastornos de la personalidad, muchas patologías que se pueden desarrollar. Por otro lado, nos encontramos con el sistema de salud, en donde los médicos clínicos y las médicas clínicas, la gente que está en el campo de la psiquiatría, de la psicología, no tienen la más pálida idea. Y las universidades siguen formando profesionales que no saben exactamente cómo abordar esta cuestión. Si una mujer llega deprimida a un psiquiatra, lo más probable es que se encuentre con un psiquiatra que no va a investigar si hubo violencia sexual o está sufriendo violencia machista extrema. Y bueno, y así está la sociedad hoy, ¿no? O sea, las mujeres pueden tener muy buenas leyes, pero lo cierto es que las posibilidades sociales de reales protección están muy limitadas, muy limitadas. Y yo quiero señalar algo, ¿no? A ver, porque hay algo que invisibiliza otras violencias que sufren las mujeres, y violencias que aparecen como de baja intensidad, pero que con el paso de los años tienen muchísimas consecuencias. Por ejemplo, el hecho de que en parejas heterosexuales no igualitarias, que son la mayoría, las mujeres estén a cargo de las tareas de cuidados y en el hogar. Y estar a cargo de las tareas de cuidado significa ser la primera y última responsable de que ese hogar funcione. Entonces por ahí nos encontramos con mujeres de 50, 55, 60 años, y esto con la pandemia fue bastante notable, muchos hombres pudieron vivirlo, porque ellos sintieron también el problema, que dicen: doctor, estoy harta, ya no puedo pensar qué hay que cocinar hoy, qué comida diferente mañana, qué hacemos a la noche. Ya el solo hecho de tener que pensar eso me abruma. Y eso de hacerse cargo de las tareas de cuidado y la carga mental que significa, es algo que deserotiza, crea malestares físicos, crea falta de energía, limita la vida social, limita las expectativas, impacta negativamente económicamente luego en las jubilaciones, en las pensiones. O sea, tiene una gran cantidad de consecuencias. Ahora, vayamos a la pareja. Vayamos a ese señor que es la pareja de esta mujer que es cuidadora, ¿no? Y que mientras esta señora está realizando tareas de cuidado, este señor está mirando por ahí, haciendo alguna tarea de esas que le gustan en la casa, ¿no? Porque cuando hay hombres que ayudan solo en las tareas que le gustan, no en las que no le gustan. Y ese señor está mirando la televisión y aparece violencia de género. ¿Con qué se asocia eso?
un graph de la violencia de género y se asocia con violencia de género extrema. Y va a aparecer una nota de una violencia de género extrema y este tipo va a decir, a estos hay que matarlos, ¿no? A estos hay que mandarlos a la cárcel, que los violen, cultura de la violación, que los violen como castigo. Es decir, se va a sentir posiblemente muy indignado. Y este señor, cuando se muera, posiblemente tenga una lápida que diga buen padre, buen ciudadano, mejor hijo, mejor hermano, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que durante años, X cantidad de años que la mujer ha soportado estar junto, haciéndose cargo de las tareas de cuidado en forma desigual, bueno, haciéndose cargo en forma desigual, la mujer, supongamos que ha aportado 3 horas o 6 horas para tareas de cuidado por día en la casa, este señor lo que ha estado haciendo es expropiándole una cantidad de horas a esa mujer que podría haber utilizado para su propio proyecto de vida. Y es un señor que está utilizando la fuerza de trabajo de esta mujer y nunca va a reconocer que eso es una situación de violencia. Y se va a sentir muy lejos de los femicidas y posiblemente esté muy lejos, sea incapaz de matar a nadie, pero está sosteniendo un nivel de violencia de baja intensidad o de mediana intensidad, hay que ver las consecuencias que tiene para ese cuerpo, para ese psiquismo, está sosteniendo pérdida de libertad de esa mujer. Y esto se relaciona con todos los demás hombres que hacen lo mismo, porque esto es una práctica social, que sostiene otras violencias, la violencia obstétrica y otras violencias que podemos encontrar. Y a la vez las mujeres están cansadas de responder, y entonces nos encontramos que la mujer va a la oficina, entra un tipo, un machista, dice un chiste, y entonces dice, no le voy a contestar, estoy cansada, lo voy a tomar como de quien viene, lo dejo pasar, porque si no tengo que estar todo el día, y esto es parte de lo que logra el patriarcado, ¿no? Que es tratar de minar la resistencia para seguir dominando. Pero quiero colocar otra forma de que sufren violencia las mujeres, y es a partir del Poder Judicial. El Poder Judicial, digamos, cuando las mujeres entran al Poder Judicial, entran en un espacio de sospecha. Tienen una sospecha histórica ya hecha por los libros religiosos, etc. Y entran en un espacio de sospecha. La sospecha es, toda mujer en el fondo quiere perjudicar al varón. Pero además, si estas mujeres están denunciando violencia del marido, bueno, son sospechosas, más todavía. ¿Por qué se quedan? ¿Por qué no se van? ¿Por qué? Pero si llegan a denunciar incesto paterno-filial, que es uno de los pilares de la cultura de la violación, bueno, entonces ahí reciben la mayoría de ellas medidas disciplinarias por parte del Poder Judicial, en donde no se las cree, se les llega a quitar a los hijos, hay que secuestrar, se ordena el secuestro, como dijo una jueza, el arrancamiento de los hijos con la presencia de fuerzas policiales, sin el menor cuidado de esos niños, se lo entregan a el golpeador o al imputado de incesto paterno-filial. No las dejan ver a sus hijos durante meses y meses o años. Ese nivel de violencia genera depresión, estrés postraumático, angustia, descreimiento total en la justicia. Las mujeres, cuando hablan en las pericias que les hacen, no son creídas. Los profesionales tienen esta concepción ideológica machista, en donde no se les cree, se las llega a considerar como sociópatas. Imagínense, calificar a alguien de antisocial, a una madre antisocial, es
quitarle derechos directamente, porque un antisocial, si está diciendo algo positivo hacia sus hijos, hijas, bueno, está mintiendo, está falseando. Si dice algo negativo, se confirma el diagnóstico. Es lo que les pasa a las madres españolas, a las madres protectoras españolas en los puntos de encuentro, en donde si quieren abrazar a sus hijos, madre invasiva que lo quiere dominar. Si se mantienen distantes, madre fría que no siente a su hijo y no le interesa. Es decir, la mujer siempre está mal parada y es castigada por el Poder Judicial. Un colega, gran juez, me decía, lo que pasa es que falla el sistema. No, el sistema no falla. El sistema está para eso. El sistema está para eso. Y este sistema se relaciona con esto que señalaba Natalia, la falta de prevención. Pero la falta de prevención es también una decisión política, porque ningún gobierno en nuestra América se ha puesto firme contra aquellas instituciones que lideran la lucha contra la educación sexual integral, y que lideran la lucha contra la ideología de género, que es liderar la lucha contra más de 60 años de estudio de género, y con mis hijos no te metas, estas grandes manifestaciones que hemos visto. Es decir, nadie se planta ante la Iglesia Católica. Y entonces, por supuesto, la prevención está sumamente debilitada. Y hasta que no hagamos prevención y hasta que no exijamos al Poder Judicial que todos los dictámenes tengan perspectiva de género, bueno, las mujeres van a seguir sufriendo múltiples tipos de violencia. Me detengo acá. Bueno, muchísimas gracias. Creo que vamos a tener un poquito de tiempo para las preguntas y los voy a invitar a hacerlas en las casillas que dicen preguntas y respuestas. Ya hay una pregunta desde Canadá. Verónica, bueno, hay también muchos comentarios que les agradecen a ambos la participación y lo que han dicho. Entonces, Verónica dice, gracias por organizar el evento. Como especialista en discapacidad infantil, educadora y defensora de los derechos humanos de personas con discapacidad, frecuentemente foco de violencia, sí, en el mundo, mi rol es la prevención. Entonces aquí viene la pregunta, ¿qué iniciativas existen en Latinoamérica, Argentina, para educar precozmente a la población en las escuelas, por ejemplo, para evitar o cambiar las actitudes que llevan a la violencia doméstica? Bueno, es lo mismo, hay otra pregunta también que decía que qué políticas educativas se pueden implantar tempranamente justamente para erradicar esta violencia sutil. Yo les voy a dar un minuto y medio a cada uno para que puedan responder. Yo diría que la mejor política preventiva se llama educación sexual integral. En la estrategia, la estrategia para abordar la educación en igualdad, que de eso se trata. La educación sexual integral lo que propone es trabajar en desmantelar los estereotipos desde la primera infancia, y la estrategia que tiene el Estado para transmitirnos ese principio igualitario, como nos transmite otros, a través de la educación formal, ¿no? A través de la educación formal aprendemos las reglas de ciudadanía, además de los contenidos pedagógicos duros, aprendemos el ejercicio de la ciudadanía. En esa misma tónica, la Ley de Educación Sexual Integral obliga al sistema educativo formal que desde la primera infancia se aborden los contenidos de la educación sexual integral, que ha sido muy demonizada, muy estereotipada, equivocadamente, pero no con inocencia, en tratar de hacerle querer decir algo que no es. Entonces, para decirlo, no se trata de enseñarles sexualidad en la infancia ni en la adolescencia, sino de enseñar desde la primera infancia a respetarnos, a respetar a la otra persona,
a valorar nuestras propias iniciativas, a valorar nuestro propio cuerpo y nuestra intimidad, y a considerarnos y reconocernos como personas iguales, iguales en dignidad y derechos. Eso es la educación sexual integral, y es la mejor estrategia preventiva que se puede tener. Lamentablemente todavía su implementación es poco, no está tan extendida y tan consolidada como quisiéramos, pero la verdad es que los últimos años y los procesos de debate tan amplio, democrático y plural de la legislación sobre acceso al aborto legal ha servido para poner sobre la mesa muchos de estos debates y a empezar a eliminar bastante del prejuicio que había y de la ignorancia que había sobre qué significa la educación sexual integral. Entonces, en ese sentido, hay procesos de conversación públicas más amplios que se van dando en el país, que se van empujando también desde abajo, ¿no? Y desde los movimientos y las organizaciones, las juventudes, que me parece nos llevan a pensar que, bueno, vamos por ese camino, es un buen camino. Eso por un lado, pero por otro lado, y un poco acompañando lo que decía Enrique más temprano sobre los estereotipos de género que son también en sí mismos obstáculos de acceso a la justicia para las mujeres, niñas, adolescentes, en el marco de la atención del Poder Judicial, también hay todo un proceso de necesaria formación, problematización y también de rendición de cuentas que se le debe exigir al funcionariado público, sin duda al Poder Judicial, pero no solo allí, porque tienen la obligación de identificar y trabajar para erradicar los estereotipos de género en la atención de las diferentes formas de vulneración de derechos. Él mencionaba lo que sucede frente a las investigaciones de abuso sexual infantil, donde es escalofriante la manera en que se sigue estigmatizando y obturando el acceso a la justicia de esas familias, de esos niños, niñas y sus madres, que son quienes generalmente son las que buscan la reparación de la justicia. Entonces, sin duda, la educación es un camino, como decía, la educación sexual integral es una obligación del Estado que todavía está en proceso de implementación, y por otro lado, la ley Micaela, que es un modelo para la región, por lo que obliga a todo el funcionariado público y empleados y empleadas públicas de todos los niveles de gobierno, de todos los poderes del Estado, a recibir educación sobre violencias y prevención de las violencias. Eso también es, de alguna manera, un camino que hay que profundizar. Muchas gracias. Y doctor Stola, ¿tiene algo para decirnos? Ha sido muy clara, Natalia, con respecto a la educación sexual integral, ¿no? Y también la importancia de la ley Micaela. Yo creo que muchas veces muchos funcionarios que han estado concurriendo ahora, lamentablemente, en temas de pandemia, son por Zoom, etcétera, digamos, lo que no garantiza que incorporen esos conceptos y que produzcan modificaciones en su perspectiva, pero es un avance, y sobre todo el avance es que las usuarias del sistema van a poder exigir cuando tantos jueces y juezas hagan dictámenes que no se ajusten a esa perspectiva de género. Pero independientemente de esto y de las trabas y de las políticas que, como señalé, están haciendo los sectores más retrógrados de la sociedad, está este proceso revolucionario que están llevando adelante los feminismos. Una revolución, un proceso revolucionario en el siglo XXI. No podemos esperar que las revoluciones sean como en el siglo XIX, XX. Llevada adelante por los feminismos, que no ha producido ninguna víctima y que tiene bajas siempre, todos los días, lo que está haciendo es cambiar las condiciones cualitativas de la sociedad. Está cambiando cualitativamente a la sociedad.
Y esto estaba empujando a diversos sectores sociales a interrogarse. Entonces, ayer, por ejemplo, antes de ayer en un Zoom, una compañera mujer trans decía, tengo que ir a hablar sobre disidencias sexuales y feminismos a un colegio salesiano de varones, porque los jóvenes exigieron que querían este tipo de charlas y querían hablar con las personas que están luchando para modificar esta situación. Esto es el impacto del feminismo en todos los sectores. Así que esto es sumamente esperanzador, ¿no? Bueno, ustedes han hablado, los dos han abordado la violencia obstétrica y nos podrían hablar un poquito más si se puede equiparar a violencia hospitalaria en general. Creo que la pregunta viene porque aquí hubo una mujer de las primeras naciones que no recibió el trato adecuado por ser mujer y por ser de una minoría. ¿Pueden hablarnos un poquito de violencia obstétrica? ¿Quién comienza? ¿Ahora puede comenzar el doctor Estola? Bueno, es una violencia que está caracterizada también por la descalificación del deseo, de la experiencia de la mujer y de sus necesidades. Uh-huh. Por parte del personal que se supone que tiene que atender a sus necesidades y a su experiencia para que sea una buena experiencia la del parto. Yo recuerdo, creo que fue Diana Maffia, la filósofa Diana Maffia, comentaba que cuando ella tuvo que parir su primer, segundo hijo, hija, estaba en la camilla y estaba muy mal y le dijo al médico que quería estar cómoda y el médico respondió, el que tiene que estar cómoda soy yo, el que tiene que estar cómodo soy yo, ¿no? Y entonces la violencia obstétrica está asignada además por el maltrato. Enfermeros, enfermeras que le dicen que se case la boca, que no grite, que no exprese su dolor, que la tratan de maricona, que la retan porque no hizo algún estudio, es decir, la colocan en situación de minoridad a la mujer. Todo esto obviamente se agrava cuando además que no es blanca, si no pertenece a la etnia blanca, sino si es indígena o negra, etc. Todo esto se complica para estas mujeres, ¿no? Porque son rechazadas por mujeres, por negras, van sumando elementos de discriminación. Y terminan pasando por ahí por una muy mala experiencia. Por ejemplo, mujeres que quieren llevar adelante un parto normal, y el poder médico decide que no tienen tiempo de esperar y entonces hacen una cesárea y la obligan luego a tener el dolor, los puntos y hasta que se recupera de esa cesárea en vez de haber tenido un parto normal cuando no había ningún elemento clínico que justificara una cesárea. El hecho de que se hagan cesáreas por cuestiones económicas, porque le rinde mucho más a la clínica y a los médicos. Hay múltiples aristas y esta violencia, bueno, la sufren las mujeres. Bueno, está clarísimo, me parece, pero entonces también lo podemos equiparar a violencia hospitalaria general, ¿no? Porque seguramente los mismos colectivos de minorías, como mujeres indígenas, negras, deben sufrir en general en el seno de un hospital ese tipo de violencia. ¿Qué es lo que pasó en Canadá? No sé si lo saben, pero aquí murió una mujer que no tuvo cuidado médico justamente por ser indígena, porque dijeron que estaba exagerando, porque, bueno, muchas cosas.
Y señora Gerardi, ¿tiene algo para decirnos? Sí, seguramente se vinculan, ¿no? Por supuesto, en Argentina comprendemos la violencia obstétrica en relación con la ley y las normas de derecho al parto respetado, es como la contracara, y enmarcado en términos más amplios en los derechos del paciente, ¿no? Los derechos de las personas en su condición de pacientes y cómo debe ser el trato en el ámbito hospitalario, de atención de la salud, en la primer nivel de atención, donde sea. Entonces, pero bueno, siempre hay una especificidad vinculado con las mujeres, también con los colectivos discriminados y estructuralmente discriminados en términos más amplios, sin duda las personas indígenas, pero también las personas con discapacidad, que son generalmente infantilizadas, ¿no? Cuando van a una atención de una consulta médica, sea mujer o no, y sea vinculado con el proceso reproductivo o no, es habitual que se refieran a quien sea que lo está acompañando y no a la persona con discapacidad, como si no fuera responsable y titular de su propio derecho a la salud. Entonces, sin duda se vincula una cosa con la otra, pero hay una especificidad vinculada con el momento, el proceso del parto, del embarazo, el parto y el puerperio, y que tiene que ver también con el control sobre los procesos reproductivos y la hegemonía médica de ese momento, que la diferencia de otras formas de violencia en la atención de la salud, porque le da más especificidad, como decía. Hay una serie de investigaciones que hicimos sobre eso, y una es sobre mujeres migrantes en Argentina, sobre violencia obstétrica. Y hay un podcast, si ustedes o quienes están escuchando les interesa y les gustan los podcasts, busquen en el canal de Spotify de Equipo ELA, hay una serie de podcasts, uno de ellos es sobre violencia obstétrica, y incluye algunos testimonios muy crudos de mujeres que vivieron, mujeres migrantes que vivieron situaciones de violencia obstétrica en el país. Muchísimas gracias. Hay una pregunta, si pueden definir sintéticamente la violencia económica y algunos ejemplos de violencia económica contra la mujer. Quizás más la señora Gerardi, ¿sí? La violencia económica es aquella que restringe el uso, el ejercicio, el acceso al dinero, a los bienes, a los valores de propiedad suya o de la pareja, incluyendo a los medios de producción, ¿no? Entonces, restringir o limitar el uso, el acceso, la disponibilidad de recursos económicos o de los medios para procurárselos. Ejemplos: que no tenga acceso, por ejemplo, a al taller de costura, o quitarle la máquina de costura si es su medio de vida, o quitarle el acceso a las cuentas, o a las cuentas en común, a las cuentas bancarias, o peor aún, alguien que dispone de los recursos económicos aún procurados por el propio empleo de la mujer. Entonces no dispone de ingresos, pero no dispone del uso de esos ingresos, el acceso al uso o la libertad para disponer de su uso. Entonces, por ejemplo, muchas veces cuando se evalúa la necesidad de asistencia económica de una mujer, por ejemplo, para tener acceso a patrocinio jurídico gratuito, evaluar si tiene ingresos o si tiene bienes a su nombre no es un indicador necesariamente bueno, porque puede tener el departamento o el auto a su nombre, pero no disponer del acceso a la plata de la cuenta bancaria, o no poder usarlo de manera libre, y decir, bueno, lo uso para pagar una abogada para tal cosa, ¿no? Esas son formas de violencia económica. Y otra es, sin duda, limitar los medios de subsistencia, típicamente a través de la restricción del pago de alimentos para los hijos en común, que generalmente quedan a cargo de la mujer, que por todo lo que comentaba Enrique antes, respecto de la desigual distribución del cuidado, son las mujeres las que tienen menos acceso entonces al empleo, al mejor empleo, al empleo de más, pero después son las que asumen la mayor carga de la responsabilidad de cuidado y los gastos que eso implica. Entonces la restricción del pago de alimentos es un reforzamiento de la violencia económica. Me parece que está muy claro. Y una última pregunta quizás para el doctor Stola. ¿Hay organismos que toman a cargo a estos hombres violentos? ¿Hay políticas quizás que ayudan a estas personas? Hay obviamente varones que ejercen violencia, y
hay dispositivos de atención a los varones que ejercen violencia, pero en general con profesionales que están muy precarizadas y precarizados, o con profesionales que están trabajando gratuitamente, o con activistas que lo hacen en forma solidaria porque creen que hay que trabajar con estos grupos de varones. Y lo cierto es que el Poder Judicial tiende rápidamente a enviarlos a estos lugares, y quienes están coordinando estos grupos soportan una presión muy grande, ¿no? Por los riesgos que implica atender a varones que han ejercido violencia o están ejerciendo violencia, y para no calificarlos de violentos, esencialmente violentos, ¿no? Aunque algunos lo son, pero por eso se dice varones que ejercen o han ejercido violencia. Y lo cierto es que gracias a la creación de los ministerios de la mujer, del Ministerio de la Mujer, del Ministerio de la Mujer y diversidades en las provincias, se está comenzando a generar programas de atención a estos varones. Yo creo que con el paso de cierto tiempo vamos a poder generar una política nacional, que es lo que se necesita. Si no hay una política nacional hacia varones que tenga una perspectiva de género, o sea, que tenga una perspectiva feminista, y bueno, las políticas nacionales hacia varones van a ser machistas. No hay alternativa ahí. Entonces estamos necesitando que haya políticas que, digamos, siempre hay un 10 o 20% de varones que está cuestionándose, muchos en soledad. Entonces tenemos que lograr que pasen de un yo a un nosotros, y de un nosotros a un movimiento que tenga impacto social y cultural, y que sean, como dice Rita Segato, bueno, verdaderos traidores al patriarcado, no aliados. Se necesita traidores al patriarcado, hombres que dejen de sostener la dominación masculina. Bueno, muchísimas gracias. Aquí hay una pregunta un poquito escabrosa también de una persona, una compatriota que tiene aparentemente problemas, y yo le voy a invitar a contactarme o a contactar quizás al consulado. No la podemos ayudar directamente, pero sí le podemos dar el nombre quizás de algunos organismos que ayudan en Canadá, en Montreal, a mujeres que sufren o que están en situación de violencia. Lamentablemente no creo que sea el objetivo de un consulado ni de nuestra universidad, pero sí podemos dar nombre de organismos que apoyan y ayudan a mujeres. Permitime, Mónica, acotar, no, que sí, que está dentro de, digamos, de las funciones y responsabilidades del consulado, obviamente, prestar atención y tratar de brindar asistencia desde donde podamos y con los elementos que tengamos a nuestra disposición para estos casos, más allá de ser un tema muy particular. Esto también caería dentro de la órbita de las funciones consulares de brindar apoyo y asesoramiento y contención en general al ciudadano argentino que reside en el exterior, y obviamente en ese sentido esto queda abarcado y tenemos, digamos, nuestros elementos para poder colaborar, y brindamos un espacio seguro, digamos, y confidencial para tratar de, bueno, de brindar cualquier tipo de asistencia que podamos. Pero es verdad, como bien decís, Mónica, digamos, ante cualquier duda, por favor contáctenos directamente, telefónicamente o por email. Ahí pusimos nuestra dirección, cualquier cosa, acá estamos. Y sí, y trabajamos a la par de, como también Mónica mencionaba, una red de organismos locales que brinda Canadá y Quebec en particular. Así que en ese sentido, no duden, por favor, en contactarse con nosotros.
Bueno, la verdad que no lo sabía y me complace saber esto porque es quizás información que no circula en la comunidad y que de ahora en más voy a hacer circular. Muchísimas gracias. No me queda más que agradecerles a la señora Natalia Gerardi, al doctor Enrique Stola, realmente muy claro, una intervención que nos va a seguir haciendo reflexionar para erradicar esto y para hacer que las mujeres que son una mayoría en el planeta, pero que son consideradas aún como minoría por todos este tipo de acciones que sufren, puedan seguir adelante y acompañada evidentemente de los hombres. Muchísimas gracias a los dos y yo le voy a dejar la palabra a nuestro cónsul adjunto para que cierre. Gracias. Gracias, Mónica. No, en realidad no tengo mucho más que agregar. Agradecer nuevamente a Natalia y Enrique, y bueno, a vos también. Encantados acá desde el consulado de poder ofrecer este tipo de charlas y conferencias al público con expertos en la materia. Y así como venimos trabajando ya estos temas desde hace un buen tiempo, tenemos mucho interés en continuar trabajando hacia el futuro. Y ojalá podamos mantenernos en contacto con nuestros panelistas, con Mónica, con la UCAM, para seguir proyectando a futuro y contribuyendo desde donde podamos a la concientización en la sociedad argentina, canadiense, latinoamericana y global en general. Así que, bueno, muchas gracias a todos, también a Lilian, que me estaba olvidando, que brindó todos los contactos y la organización. Así que bueno, muchas gracias y esperamos encontrarlos en el futuro próximo nuevamente por acá. Solamente decir que quizás en la próxima charla podríamos tener gente también de Canadá para hacer justamente una especie de comparación o de seguimiento de lo que pasa en un país y en otro, porque son evidentemente temas universales, lamentablemente. Quizás una palabra para cerrar de Natalia y de Enrique, no sé. No, solamente agradecer la invitación. Enrique. También agradecer la invitación y bueno, como varón, asumiendo la responsabilidad de género y como varón cis, etcétera, podría decir algunas palabras en argentino, en argot argentino, ¿no? Pero no nos podemos hacer los idiotas ya, y tenemos que producir cambios profundos, nada más. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, buenas tardes. Chao. Chao. Muchas gracias a todos, buenas tardes. Buenas tardes.